Hola, bienvenidos a Ríe Leyendo, yo soy Eira Rangel y finalmente en este video les voy a hablar de todas las últimas lecturas que hice en el 2020, pero sin contar las lecturas que hice en el Guadalupe Reinas, porque me di cuenta que no he hablado de las lecturas que hice en noviembre e hice 2 en diciembre antes del Guadalupe Reinas. Entonces va a ser un tipo wrap up, mini reviews. Quiero compartirles todo lo que pensé, lo que opiné, si me gustaron, si no. Y la verdad es que fueron muy buenas lecturas. Noviembre fue un muy buen mes, pero bueno, ya sin más vamos a comenzar. La primera lectura que hice iniciando noviembre fue Crónicas Marcianas o Martian Chronicles de Ray Bradbury, que fue escrita en 1950. Es una novela fix-up, que significa que es una novela compuesta de historias cortas que pueden estar relacionadas o no entre sí. Entonces eso es básicamente lo que es Crónicas Marcianas. Es una novela que está compuesta por relatos cortos, historias cortas. Lo curioso es que Ray Bradbury publicó todas estas historias cortas en diferentes revistas o en diferentes lugares y nunca fue con el propósito de en algún futuro hacerlo novela. Creo que fue hasta después que alguien se lo mencionó y ya fue cuando él decidió poner todas estas historias en una compilación y así fue cuando se formó Crónicas Marcianas. Si son como yo, de que no les gusta que les digan de qué trata una novela, está bien, no les voy a decir, les voy a dar como el mínimo requerido nada más para que engancharlos si es posible. Básicamente las historias de Crónicas Marcianas van alrededor de cómo la humanidad va colonizando Marte después de que pasa o sucede algo en la Tierra. Todas las historias son alrededor de la vida marciana o la vida de los terrícolas viviendo en Marte. Lo que me gustó es cómo Ray Bradbury imagina cómo es la vida de los marcianos, imagina cómo ellos viven, cómo sería su vida, su estilo de vida en Marte, cómo son físicamente, cómo se comunican, cómo ellos piensan que en la Tierra tal vez no hay vida, porque ¿quién vive de oxígeno? También lo que me gustó es que si a ustedes les gusta Black Mirror o les gusta Twilight Zone, las historias pueden caer más o menos por ahí, porque siento que te dan este tipo de incomodidad, melancolía, algo como de horror o de crítica social o política. Cada historia puede analizarse de diferentes maneras. Algo como que me sorprendió fue cómo todas estas historias están relacionadas, cómo hay una historia lineal, una historia global a través de los años, y de hecho está súper bien porque cada historia puede ser autoconclusiva en sí, o sea, puedes leer una historia sin tener que leer todo el libro. Lo único que no me gustó, y por eso fue que no le puse 5, le puse 4 de 5, es que hubo algunas historias que no entendí, unas historias que no me gustaron tanto, que tal vez yo no logré comprenderlas, no entendí qué era lo que me intentaba expresar, no entendí qué tenía que ver con la historia principal, pero en general este libro fue de las mejores lecturas que hice en el 2020. Y siguiendo con la racha de buenas lecturas, les voy a presentar otro de los mejores libros que leí en el 2020, que fue El Juego del Ángel de Carlos Ruiz Zafón, que fue escrito en el 2008. Y ¡ay! ¿Por dónde empiezo? Fue una lectura hermosa, lo disfruté, lo leí en una semana y miren, o sea, está chonchito. Y para mí el leerlo en una semana ya es un logro suficiente. El Juego del Ángel es el segundo libro en la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. El primero es La Sombra del Viento, pero es el tercer libro que yo he leído. Leí primero El Prisionero del Cielo, luego La Sombra del Viento y luego este. Porque Carlos Ruiz Zafón dijo que puedes leer cualquier libro en el orden que se te dé la gana. Este libro es precedente, es una precuela a lo que sucede en La Sombra del Viento. No recuerdo cuántos años antes, pero también sucede en Barcelona. También hay personajes relacionados para la gente que ya ha leído La Sombra del Viento. ¿Qué les puedo decir? Con este libro lloré, reí, sufrí, me enojé. Esta novela yo la elegí para una consigna del Gilmore Girls Readathon de un amor tormentoso, y déjenme decirles que sí hay amores tormentosos en esta novela. Pero bueno, ¿de qué se trata? Les voy a dar el mínimo requerido de qué se trata, que es básicamente un escritor súper talentosísimo al que lo descubren desde muy pequeño y algunos años después una persona misteriosa lo contrata por una suma muy grande de dinero para escribir una novela y solo quiere que él la escriba. Entonces esta persona tiene a lo mejor intenciones escondidas que el personaje principal o el protagonista se empieza a dar cuenta poco a poco. No sé si a ustedes les da como misery vibes, pero sí tiene como que algunas vibras miserianas para las personas que han leído Misery Stephen King. A mí lo que me gusta mucho de este libro es que, aparte de ser un misterio de suspenso tipo thriller, Carlos Ruiz Zafón tiene una manera muy sencilla de escribir, una manera muy fácil de que te enganches en la historia, lo pone muy entretenido, te sumerges totalmente en la historia, te sumerges totalmente en esta Barcelona
zona maldita, te encariñas con los personajes, vas relacionando las historias y haciendo conexiones de todos los personajes que has visto en las otras novelas, si es que ya las has leído. Y aunque no los hayas leído, empezar con este tampoco está mal, porque no te vas a perder de nada porque sigues una historia dentro de esta novela. Le di un 5 de 5 a esta novela porque en serio me encantó, me hizo llorar muchísimo. Creo que solo me falta uno, el último libro que escribió dentro de la saga, y estoy así de que tengo miedo de terminarlo, tengo miedo de ya terminar con toda la saga, pero ya que termine me lo voy a volver a echar cuantas veces sean posibles. Son de mis libros favoritos. La siguiente novela que leí no la tengo en físico, esa la leí por Kindle porque fue parte de mi club de lectura de fantasía y ciencia ficción, The Hunting of Tramcar O15 de P. Djèlí Clark. Es de la primera novela que yo he leído de ese autor. Fue escrita en el 2019, entonces es bastante reciente. Es una novela de fantasía, es una novela corta que puede considerarse, creo que, noveleta. La historia está ambientada como en un Cairo algo antiguo. Contratan estos dos agentes que son agentes del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Supernaturales, y los contratan para remover a un espíritu maligno que está acechando una tranvía. Al parecer existe como que esta sociedad, se podría decir, de exorcistas que estudian para hacer eso, exorcizar como espíritus y poder cazarlos y cosas así, pero son como profesiones muy preparadas, pues de que van a la universidad y existe una carrera para prepararte para eso, y en universidades de élite como Oxford y cosas así. Lo que me gustó de la novela es que mete muchas costumbres de Egipto, mete como la comida tradicional, como palabras, conocer toda esta mitología árabe, ver otras entidades supernaturales y estos agentes a la Sherlock tratando de combatir esto en una novela muy pequeña. La historia me entretuvo, estuvo chistosa, los dos agentes me cayeron muy bien, pero lo único que no me gustó fue que no llegó más de eso. O sea, para mí fue como entretenido y ya. Y una cosita que me molestó, que hay un contexto político detrás de toda esta historia, que es que las mujeres están luchando por el derecho al voto. Pero siento que ese acontecimiento no agrega nada a la historia que estamos viendo. Simplemente es algo que está pasando. De alguna manera yo lo sentí un poco panfletero, como tipo de, miren, yo soy este autor y yo estoy de acuerdo con estas ideas feministas. Como que haya puesto este tema feminista, no sé, no lo sentí natural, no lo sentí que iba con la historia, y por eso no llegó a convencerme. Por eso no le pude poner más calificación, le puse un 3 de 5 porque fue entretenido, pero sí hubo esas cositas que para mí no me agradaron mucho. Y continuamos con el libro del que más hablé, creo, en el 2020, y fue el libro que terminé así de panzazo en noviembre, y lo tengo por aquí. Es esta bestia, que es Gone with the Wind de Margaret Mitchell, o Lo que el viento se llevó. Esta novela fue escrita en 1936, es la segunda novela más vendida después de la Biblia. Eso me sorprendió un montón, no pensé que fuera una novela tan vendida. O sea, sé que es una historia popular, pero no pensé que fuera tan vendida. Pues es una novela histórica, está ambientada durante la Guerra Civil de Estados Unidos en 1860. La Guerra Civil de Estados Unidos fue una lucha para abolir la esclavitud por los estados del norte de Estados Unidos, a quienes despectivamente se les llamaba yanquis, contra los estados del sur, quienes están conformados por familias sureñas que eran dueñas de plantaciones y quienes también pues tenían esclavos. La novela está narrada desde el punto de vista de los que perdieron, spoiler alert, perdió el sur, quienes no querían despedirse de este estilo de vida a los que ellos están acostumbrados. La novela retrata su vida antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Por eso está tan grande este libro. La novela, ya que está desde el punto de vista de los sureños, como que intenta simpatizar con su vida. La novela aborda demasiados temas y creo que el principal es el racismo. Creo que mucha gente es como, ¿la novela es racista? Y era como yo me acerqué a la novela también, con esa pregunta o con esa incógnita. O sea, la historia claramente se da en un contexto histórico donde Estados Unidos era racista, que aún lo es. Y todas las personas de esta novela son racistas, los del norte, los del sur, hasta los propios esclavos. O sea, los negros también eran racistas entre ellos. Margaret trata de retratar cómo se vivía en esa época dentro de todo ese ambiente. No es una novela bélica, es una novela que retrata más cómo las familias vivieron la guerra y cómo después de la guerra se quedaron sin nada y cómo intentan sobrevivir a estas ausencias, ¿no? Y de hecho lo interesante también que después supe es que la novela es considerada coming of age. En español creo que es pérdida de la inocencia,
por esta pérdida de inocencia que tiene Scarlett. Siempre has vivido en el privilegio, ¿no? ¿Qué pasa después de que pierdes todo? ¿Cómo le haces? Y Scarlett creo que es un claro ejemplo de lucha, se podría decir. Hay tantas cosas que puedo hablar de este libro, en serio se da para discutir. Es una muy, muy, muy buena novela, es fácil de leer, es entretenida y la disfruté muchísimo. La novela que leí en parte de noviembre, pero terminé hasta diciembre porque es una novela algo gordita, es la de Killing Commendator o La muerte del comendador en español, que fue escrito en el 2017. Quiero contarles algo, le tengo un cariño especial a este libro y no, por varias razones. Las personas que han visto mis videos saben que Haruki Murakami es uno de mis autores favoritos. Me he leído todas sus obras, esta era la que me faltaba. Ahora ya sacó un libro nuevo, pero esta era la novela que me faltaba. Yo tiene 5 años que no leía de Murakami. Creo que su última novela que leí fue La peregrinación del chico sin color, creo, desde el 2015 más o menos. Pasaron 5 años, yo en esos 5 años he cambiado, he tenido ya otras ideas. Sí siento que soy una persona diferente a la Eira que leyó Murakami cuando tenía 18 años. Y volver a Murakami ahora es como que trigger. Como que hubo cosas que me hicieron enojar, hubo cosas que disfruté, que me hicieron volver a ese lugar de paz y calma que me gustaba cuando leo Murakami. Pero bueno, primero les voy a contar de qué se trata, así lo básico. Básicamente es un pintor que se especializa en hacer retratos. Su esposa le pide el divorcio, en lo que él se tiene que, clásico, la esposa lo abandona, a lo que él se tiene que ir a vivir a otro lugar y su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, le ofrece la casa de su papá ya no vive ahí y esa casa está en las montañas en Japón. Imaginarme esa casa para mí fue tan bonito, una casa en las montañas en Japón, no sé, me transportaba ahí. Él se muda, decide dejar de hacer retratos, pero hay 2 acontecimientos muy importantes que dan rumbo a esta novela, que es un hombre misterioso llega y le pide que le haga un retrato. El segundo evento, el catalizador de esta novela, es que el protagonista se encuentra un retrato en esa casa donde él vive que se llama La muerte del comendador o Killing Commendator. Y lo que pasa es que el dueño anterior de esta casa pues era un pintor también, un pintor muy reconocido y famoso y se empieza a meter mucho en la vida y bla bla. Bueno, de ahí parte la historia. Vamos primero a lo que me gustó. Lo que me gustó obviamente es cómo escribe Murakami. Es una persona que escribe como muy tranquilo, escribe el día a día, escribe cosas triviales, cotidianas, te envuelve en esta atmósfera, te va narrando desde otoño hasta invierno cómo es que cambian las hojas de color, cómo es el clima, hasta tú lo sientes, pues toda esa atmósfera es perfecta. Me gusta a mí lo lento que es y pues sí, es una novela muy lenta en la que casi no sucede nada y es como que me gusta ese tipo de historias, me gusta hasta ver películas donde casi no sucede nada. Entonces vamos a lo que no me gustó de esta novela. Lo que no me gustó es su manera de escribir mujeres y antes yo no me había dado cuenta de eso, hasta ahora me doy cuenta de que describe a las mujeres de una manera muy despectiva y superficial. Siempre tiene que hacer mención del tamaño de las boobs, del tamaño del pecho, de los senos. Es como, no puede haber un momento donde salga una mujer y no diga el tamaño de sus senos. ¿Qué tiene que ver la personalidad o el personaje con el tamaño de sus senos? No lo entiendo, no lo entendía. Yo así como, ¿por qué? Otra cosa que no me gustó es un momento donde siento que está sexualizando a una niña, porque la niña empieza a tener todas estas ideas sobre el tamaño de sus senos, clásico tema, y los empieza a compartir con un señor mayor y el señor mayor empieza a preguntarle sobre esto. Me sentí incómoda leyendo su discusión sobre el despertar sexual de una niña con un señor mayor. Estos 2 temas para mí me molestaron mucho, aparte de que en sí la historia no fue mucho de mi agrado. No hubo momentos en los que yo pudiera abstraer algo de esta historia. La disfruté la escritura de Murakami, pero para mí no me brindó nada más de lo que yo esperaba. Pues no, yo tenía muchas expectativas después de 5 años de no leer nada. Y pues no me capturó. Y por eso fue que yo le di 2 de 5 a esta novela. Sí, es una novela que no voy a volver a leer. Y me da tanta tristeza porque el libro está tan bonito. Está tan bonita la edición. Si quieren meterse más en cosas de Murakami, no les recomiendo empezar con este libro. Tal vez si les gusta mucho Murakami y les queda solo este libro, sí se los recomiendo. Y para quitarnos el mal sabor de boca, uno de los libros que leí antes del Guadalupe Reinas, que fue toda una sorpresa para mí, fue este libro que es The Geek Feminist Revolution de Cameron Hurley, escrito en el 2016. Es una compilación de ensayos
y uno de ellos es ganador del premio Hugo. Kameron Hurley es una autora ya reconocida en el mundo de ciencia ficción, ha escrito varias sagas, varias novelas, yo no he leído ninguna, pero después de leer esta belleza ya quiero leer cosas de ella. Ramón, que está como más metido en el mundo de sci-fi y de ciencia y de fantasía, me dijo que sí son historias famosas dentro de ese mundo, ¿no? Este libro son ensayos relacionados al feminismo, pero también a ser escritora mujer dentro de este nicho, se podría decir, que es de ciencia ficción. Sabemos que el género de ciencia ficción está invadido por hombres y hay muy pocas mujeres que escriben ciencia ficción, o conocemos muy pocas mujeres que lo hacen. Kameron Hurley en este libro nos explica su experiencia tratando de hacer nombre en este mundo, los obstáculos que tuvo, los enfrentamientos que tuvo. Lo que me gustó mucho de estos ensayos, a comparación de otros ensayos que he leído como de morras blancas estadounidenses, no solo se centra en ella, o sea, no solo se centra en que, ay, soy mujer y soy minoría, simpatiza más que nada con todos los movimientos, con los movimientos de otras minorías, también incentiva el hecho de que no esperes que alguien hable por ti, que tu experiencia es importante, que seas la voz, te motiva que escribas algo, pero también que te responsabilices por lo que escribas, porque lo que tú vas a escribir va a ponerle una imagen a las personas en la cabeza, y que todas esas cosas pueden ser trigger warning para personas, ¿no? Pueden ser como que algo que puede incentivar otra cosa, como incentivar odio, lo que sea. Entonces, que los autores tienen esta gran responsabilidad en sus manos. Me gusta mucho que ella trate de ser inclusiva en sus novelas, que trate de pensar como que vamos a crear algo nuevo, vamos a salirnos de la norma, voy a crear un ogro bisexual, tenga diversidad de cuerpo, me voy a meter en este mundo que posiblemente nadie, o sea, ninguna historia es original, pero para ella nadie ha pensado, y lo voy a hacer, y que no te dé miedo hacerlo. Entonces me gustó mucho cómo ella habla de todas estas situaciones. Su último ensayo fue uno de mis favoritos, y habla sobre las mujeres también peleaban, o sea, las mujeres también iban a la guerra, que fue uno de los ensayos que hizo que ganara el premio Hugo. La verdad es que estos ensayos los recomiendo muchísimo, me encantaron, me dieron mucho en qué pensar, son cosas que se dan a discutir. También fue uno de mis libros favoritos del 2020. Yo no esperaba nada de él, yo decía, de seguro va a ser como el libro ese de guía para ser feminista, pero no, nada que ver. Este libro fue lo mejor. Le puse 5 de 5. El último libro que leí justo antes del Guadalupe Reinas es Las hermanas Wolf de Susan Sellers, escrito en el 2008. Ya tiene bastante que fue escrito. Susan Sellers es una investigadora de Escocia. Creo que su investigación se ha centrado bastante en la vida de Virginia Woolf, y esta novela es desde el punto de vista de Vanessa, la hermana de Virginia. Todo es en primera persona. Es Vanessa, desde que son chiquitas, estuviera narrando, escribiendo como un diario todo lo que ella siente, lo que ve, los sucesos a su alrededor, y todo lo que pasa con Virginia. Esta novela relata desde su infancia hasta que muere Virginia. La clara competencia entre ellas dos desde muy pequeñas, cómo ellas luchaban por quién era la más exitosa y quién no. Vanessa era una pintora también muy reconocida en aquel tiempo. Habla sobre pues las pérdidas que tuvieron, las muertes de sus familiares, también esa codependencia de Virginia con Vanessa, las múltiples parejas que tenía cada una, la bisexualidad de Virginia, poliamor de Vanessa. Pues sí, todas las cosas que sabemos de Virginia. Para quien no sepa de Virginia, tal vez esta es una buena novela, una novela muy amigable para entrar en ese mundo, si es que quieres saber más de la autora y de lo que vivió. A mí lo que no me gustó es que yo entré a esta novela o este libro pensando que era una biografía de las hermanas. Yo pensaba que iba a ser como que un estudio sobre ellas y te iban a dar datos y cosas. No me esperaba una novela. De ahí en fuera no me gustó como la prosa de la novela, no me gustó como que cómo está narrada. Se me hizo muy simple, pues muy básica. O sea, puedes sacar como datos curiosos de su vida, pero de ahí en fuera no fue como que algo que me gustaría seguir leyendo en un futuro. Entonces por eso le di 2 de 5. Y pues ya con esa novela terminé antes de Guadalupe Reinas. Tenía muchas ganas de platicarles de estos que había leído en su momento. Tenía muchas cosas que decir. Creo que me explayé con algunos libros. Pero bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.